Sí, me ha sorprendido cada día al superarte en nivel de idiotez con toda la situación actual. Este video no estará monetizado por obvias razones, y solo se hace con el fin de difundir este tópico. Nada de aprovecharse de la situación porque es algo bastante serio de tratar. Sabemos de antemano que no eres santo ni de mi devoción ni de la comunidad en concreto. Tú bien sabes que tus acciones a lo largo del tiempo te han llevado hasta este punto, y no es un secreto a voces que tu ego y tu necedad han actuado como formas de arreglar la problemática en beneficio propio. Pero eres tan pendejo al pensar que tu manipulación hacia tu comunidad iba a ocultar la verdad. Y qué pinche vergüenza que tengas que recurrir a la manipulación de una audiencia infantil, porque sabes de antemano que muchos no comprenden la gravedad del asunto, que en su mayoría no cuentan con un pensamiento crítico desarrollado, y que a la vez te defenderán a capa y espada. Y no, niño, no es envidia, es pedofilia, acoso, egoísmo, hipocresía, manipulación. Vamos, un perfecto narcisista hijo de puta con un morbo enfermizo hacia las mujeres. Y mira, entiendo que quieras cuidar lo último que te queda. También soy creador de contenido. Y aunque no maneje los mismos números que tú, sé que es una fuente de ingresos considerable. Pero alguien que depende emocionalmente de su trabajo, que se pasa por los huevos una situación delicada como esta, solo por el bien de su imagen pública, y que la aprovecha para denigrar a los demás, no merece tener un medio como sus redes para saciar su salud mental. ¿Pero qué? Que no debes hablar de estos temas. Estás afectando a la comunidad con un ambiente negativo. Pues si pasar por alto una problemática de esta magnitud es la solución, le estás dando lo que él quiere, lavarse las manos como si nada hubiese pasado. Y si deseas que todo este revuelo pare para no solo un bien como comunidad, sino que, lo más importante, para las víctimas involucradas en todo esto, este cabrón debe de largarse de la comunidad y nunca más volver. Y no, Luis, deja de mentir con que todo está en orden, cuando seguramente tu cabeza ahora mismo está hecha un caos. ¿Seguro que tienes mod aún? No, señor, déjate de mamadas. ¿Seguro que esta es una calumnia o difamación hacia tu imagen? Pues se comprobó en solo 3 horas que tú mismo tomaste esa imagen tan asquerosa, que es parte de una de las tantas pruebas que se han difundido a lo largo de estas 2 semanas. ¿Seguro que tus amigos te han apoyado en toda esta problemática? ¡Cabrón! Todos han cortado los lazos contigo. Solo que te cuesta admitir que más gente del medio está en tu contra, y te duele aceptar que de esta no vas a salir impune. Esto no lo digo como bienquedismo hacia los demás, porque una situación así no debe de pasar desapercibido. Lo digo como alguien que te siguió desde 2014 y que de alguna forma fue inspiración para que yo fuese creador de contenido. Así como muchas personas que estamos dentro de la comunidad fueron inspiración tuya y que terminaron decepcionados de ti al saber lo rastrero e inmaduro que eres con este tipo de cosas. Y al ser esta una situación demasiado grave, se pudieron haber calmado un poco las aguas si es que tú actuabas de buena forma. Pero claro, las contradicciones de tu parte obviamente han llegado hasta este punto en donde preferiste ignorar las cosas en vez de actuar como un hombre responsable que tuviste que haber sido. Y de verdad, qué pinche pena de tu parte. Y más vale que te pienses bien si planeas tumbarme el video o censurarme a mí o a quien hable del tema. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme, ¿cierto? Mejor reflexiónalo al menos una última vez, porque a esta comunidad no vuelves nunca.